¿Estamos los españoles informados en lo que atañe a cuestiones sexuales? Vamos a ver. ¿Sabe cuántos tipos de orgasmos puede tener una mujer? Responda. Pues... no me acuerdo. Bueno, pues uno. Uno. Ni idea. Pues tiene los pechos, todo eso. Pues de eso no tengo ni más remota idea. Hombre, si me lo preguntas habrá más de uno, pero vamos, habrá que estudiarlo. Yo digo que solo uno, sentirlo uno. Jesús. No tengo ni idea. Uno, ¿no? Pues creo que dos. El múltiple y el normal. ¿Es peligroso para el feto hacer el amor durante el embarazo? ¿Qué opina? Supongo que sí. Creo que no. Todo depende de la forma y el modo. Pues... creo que no está recomendado. No es el momento más adecuado, hay momentos anteriores que ese para hacerlo, pero vamos. No tengo ni puta idea. No, en absoluto. Siempre que se sepa, sabe cómo se tiene que hacer. No lo sé, no soy mujer. ¿A qué edad cree usted que la mujer debe empezar su actividad sexual? 16 o por ahí. No sé, tampoco creo que exista una edad concreta. Pues yo pienso que a los 14 años. Ay, pues la verdad es que no lo sé. Bueno, no tengo ni idea de quin any pot començar l'activitat sexual. A cuando el cuerpo se lo pida. Hay quien a los 12, hay quien a los 40 no se ha enterado. O sea... ¿Es cierto que la masturbación puede ser perjudicial para la salud? Yo creo que sí, porque es un desgaste físico que se da a los chicos demasiado pronto. Hay que tener esa continencia para el momento que ese muchacho sea mayor, pues pueda exponer, o sea, relatar, empujar todo su impuesto en las nuevas concepciones que pueda hacer. Sí. Me parece que sí. Sí creo que puede ser perjudicial. No sé, pues... no sé. Si se hace bien, pues no pasa nada. Pues... A ver, repíteme la pregunta. No sé, a mí me va muy bien, o sea que no... ¿Qué es lo anormal en un acto sexual? Lo normal, no tener una suficiente información sobre ello. Pues que el hombre esté un poco pachucho y que ella esté también un poco pachucha, pues eso es normal. Hombre, que el nabo esté en forma. No sé, lo que sea bruto, lo que sea castigar mucho o maltratar. Lo anormal. No le entiendo muy bien la palabra. ¿Sabe usted lo que es la eyaculación precoz? Es que no lo he entendido bien lo que me ha dicho. Algo malo para la mujer, ¿no? Madre, qué sé yo no le comprendo esas cosas. Ni idea. Pues hacer el amor. ¿No? ¿Y eso qué es? ¿Sobre la...? Buenas noches. Esto no ha sido una encuesta científica, por supuesto, pero sí con un cierto humor, como ha recogido las risas del público, y también revelador de un cierto desconocimiento que tienen algunas personas cuando se les pregunta sobre temas relacionados con el sexo. Por eso comenzamos hoy este programa, Hablemos de Sexo, cuyo fin fundamental es la información sexual. Porque somos de la opinión que la información no hace daño, lo que sí lo hace es la falta de información o la información deformada. Por eso, Hablemos de Sexo
no pretende, y eso queremos dejarlo claro desde el principio, ser un programa donde se dé doctrina moral, se discutan las últimas técnicas y prácticas sexuales, en absoluto. Lo único que pretendemos es definir claramente lo que es saludable y lo que no es saludable en una conducta sexual. Trataremos todas las noches, excepto hoy, que es el programa presentación, de temas tan diversos como la educación sexual en los niños, el sexo en la adolescencia, los anticonceptivos, la homosexualidad, la impotencia, lo que tienen de verdad o no los afrodisíacos y otros muchísimos que a lo largo de este programa les iremos comentando. Siempre tendremos preguntas, cuestiones, dudas, porque ustedes aquí van a ser los verdaderos protagonistas, con el público que nos acompaña todas las noches y que en cualquier momento pueden interrumpirnos, levantar la mano y la azafata que está a los dos lados les acercará un micrófono y ustedes son suyos, pueden hacernos cualquier pregunta relacionados con el tema que estemos tratando o con una cuestión que se les ocurra en ese momento y que nos quieran preguntar. ¿De acuerdo? También ustedes lo podrán hacer escribiendo al apartado que en estos momentos aparece en sus pantallas. Una persona del equipo de este programa se pondrá en contacto con usted y le dirá la forma que tendrá que seguir para poder formularlo directamente aquí directamente en Hablemos de Sexo. Hablemos de Sexo puede ser, yo estoy segura de ello, un programa útil y que televisión es un medio adecuado para hacerlo, pero reconocemos que el sexo es un tema íntimo, es un tema delicado, es un tema complejo. Por eso creímos conveniente preguntar a la gente de la calle, a la gente de pueblos de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, de La Coruña, qué opinarían sobre la emisión por televisión española cada semana de un programa de información sexual. Y esto fue con lo que nos encontramos. Me parece estupendo, muy bien. Me parece fenomenal porque creo que la información sexual en estos días es bastante importante. Pues me parece una guarrería, que eso no está bien, porque hay muchos críos que lo verán y no me parece correcto, ¿eh? A mí me parece muy bien, ¿no? Porque los jóvenes no tienen mucha idea de todo eso, entonces es bueno para su educación que sepan de todo. Bien hecho, científicamente, pedagógicamente hecho, es positivo. Magnífico, magnífico, porque eso orienta a las masas y sobre todo a la juventud. Me parece positivo porque hay una falta de información sobre este tema, ¿no? Que se entere la gente de todo lo que no sabemos. Todo lo que sea educación me parece muy positivo. Lo que sí me parece es que cuando se trata de la educación sexual se haga de una manera adecuada, es decir, completa. Pues no, creo que no se debe poner. Sí, creo que es muy conveniente. Al menos la juventud estaría mucho más informada y hay gente mayor que no está suficientemente informada como debía estar. A mí no me gusta. Hombre, yo creo que es bastante oportuno porque hasta ahora no hemos tenido una educación sexual y así están los problemas. Y creo que hay muchos problemas debido a esto. Y la sexualidad hay que entenderla como una cosa natural y normal. Para mí sería muy interesante. Todo el mundo debería recibir educación sexual, desde luego. Me parece conveniente porque, el tema de sexualidad ha sido un tabú durante muchos años. Ya es hora que en España se haga algo de eso. Creo que es necesario, es importante porque, en fin, voy a ser sincera, tal y como me ha dicho, soy puricultora y es conveniente. Bien por la represión que hemos tenido, la educación que nos hayan dado nuestros padres y estamos muy faltos de información. A mí me parece fenomenal, creo que lo necesitamos. Es algo que tenemos que saber todos, pero que nos lo expliquen bien. Y hemos perseguido mucho, porque soy un subcomisario de la policía. Y hemos perseguido mucho la sexualidad, pero hoy comprendo que con los años que hemos pasado, la juventud, cuidado, una juventud es preferible de enseñarles esta sexualidad, pero siempre con el concepto natural, pero no de vicio, cuidadito. Bueno, parece que en esta encuesta hay una cierta disparidad de criterios, pero aquí tenemos personas que también nos podrían dar su opinión sobre la emisión de un programa como este de información sexual en televisión española. ¿Alguien quiere opinar? ¿Podría, por favor, acercarle? Bueno, parece que hay un cierto problema. Sí. No, ya es posible. Sí.
me gustaría saber, bueno, si este programa lo van a poder ver los niños. Bueno, si fuera un programa para niños, se emitiría de 6 a 8. Y he dicho al principio que este programa va a versar sobre información, sobre sexo y sobre salud. Y yo creo que lo más saludable a estas horas es que los niños estén durmiendo. O sea que no va a ser conveniente para los niños, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a dar doctrina ni vamos a sentar cátedras sobre lo que deben de hacer o no las personas adultas que nos estén escuchando. Dejamos a la responsabilidad de los padres y de los educadores que crean aconsejable o no el que sus hijos puedan ver este programa. De todas maneras, siempre avisaré el tema sobre el cual se centrará el tema de la próxima semana. Bueno, gracias. De todas maneras, en este programa siempre... Bueno, muchísimas gracias antes de nada a todos. ¿Alguna persona más quiere...? Me parece que no. Bueno, de todas maneras, yo quiero que luego, cuando esté hablando con los invitados, ustedes me interrumpan en cualquier momento. No hace falta que yo les dé la señal. Levantan la mano y ya me darán una señal para que puedan comenzar a entrar dentro de nuestra tertulia, que voy a seguir con unos invitados que estarán siempre presentes en nuestro estudio. Profesionales de la salud, profesionales médicos, profesionales de otras disciplinas, pero que en su actividad profesional han tratado el tema de la sexualidad de diferentes formas. Esta noche tenemos con nosotros, buenas noches, tenemos con nosotros a la doctora Arnedo, Elena Arnedo, buenas noches, doctora Arnedo, y al doctor Farré. La doctora Arnedo, Elena Arnedo, es ginecóloga, es una profesional que ha estado en la encrucijada, ha sido una espectadora privilegiada de los cambios en las actitudes hacia la sexualidad en los últimos años en España. Y a mí me gustaría preguntarte directamente cuál es tu opinión o qué es lo que piensas. ¿Puede ser útil un programa de información sexual en televisión? Yo creo que sí, yo creo que, como ha dicho alguien del público, es una razón para felicitarse el que Televisión Española haya decidido emitir un programa de estas características, porque yo creo que la ignorancia produce sufrimiento, produce enfermedad, produce disfunciones y que en cambio el conocimiento es la fuente mayor de salud y de libertad, y esto para mí es muy importante. Yo he procurado toda mi vida conocer a las mujeres no solamente en el tema ginecológico, sino también en otros aspectos, para poder transmitirles a ellas también este conocimiento y que se conozcan, porque creo que eso es muy bueno para ellas, para que no sean víctimas ciegas de la naturaleza, que les pasan cosas que no comprenden ellas mismas por qué ni qué son. O sea, que crees que Creo este programa, que es un programa que puede ser muy útil. Puede ser muy útil. El doctor Farré, que es psiquiatra, que es jefe del Departamento de Psicosomática de la Clínica de Seux, quisiera preguntarte, doctor Farré, ¿qué es lo que opinas sobre la información sexual en un medio de divulgación como es televisión a las 11 menos cuarto de la noche, un lunes donde cantidad de familias de españoles estarán en este momento diciendo, bueno, por primera vez en televisión un programa sobre sexualidad? Yo creo que hay una cierta expectación que me gustaría que tú desde tu visión de profesional de la salud nos dieras. Mira, en este país, la gente se ha pasado años angustiada por el tamaño del pene o por las consecuencias nefastas de la masturbación, que si la masturbación descalcificaba, etcétera, de tal manera que te podías saber toda la patología solo pensando en la masturbación. Por lo tanto, un programa de información sexual siempre será bueno, porque la desinformación genera ansiedad. ¿Y a ti qué te parece? A mí ¿qué me parece? Yo creo que está claro. Está que claro, me parece ¿no? muy bien porque, Pues a todos aunque nos yo no parece soy un estupendo. profesional de la información y a lo mejor ha sido un tanto osado el asumir las riendas de un programa, sí que soy una profesional de la salud y creo firmemente, tengo la absoluta convicción que la información conduce a la salud. Lo que pasa es que en un primer programa podríamos definir lo que es la sexualidad, porque yo creo que hay cierta confusión con respecto a este término. Y cuando hablemos de sexo, sexualidad, yo creo que ahora el sexo está en todas partes y a mí me gustaría que aquí, el primer programa, dejásemos muy claro qué es la sexualidad. El doctor Farré. El doctor Farré. Muy amable, doctor Arnedo. Bien, la sexualidad es evidente que es un hecho biológico, esto es incuestionable, es indiscutible, pero la sexualidad humana, fundamentalmente, es una conducta que se aprende y que depende también de la forma de ser de cada uno. Yo siempre recordaré, sobre esto de la forma de ser y de pensar, una frase de un lord inglés, dirigiéndose a su hijo, que se gastaba los dineros en señoritas,
en señoritas con la conducta sexual, le decía, hijo mío, no entiendo por qué estás tan entusiasmado por el sexo cuando el esfuerzo es mucho, el placer es breve y la posición bien mirada es ridícula. Ya lo ve, el sexo depende de la forma de ser y de pensar y bueno, yo creo que el público se ha reído. ¿Alguien de ustedes quisiera entrar en nuestra conversación? Pueden preguntar tanto al doctor Farré, a la doctora Arnedo, como a mí. Es a la doctora Ochoa. Yo pienso que el tema que estamos tratando, para mí por lo menos, es muy íntimo, muy personal, pero estoy viendo que quizás el hacerlo más público que privado sea mejor. Yo quiero que me dé las razones. Bueno, yo creo que si hablando de un problema o de un tema sexual en público podemos arreglar muchos casos privados, yo creo que el objetivo de este programa estará completo. ¿No lo cree usted así? Creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Me parece que hay otra persona que... Gracias. Yo la pregunta es para el doctor. Pienso que un programa que es para las 11 de la noche un lunes, que empieza la semana, es muy relajada, y que un tono de humor como el que acaba de dar él ahora mismo, y como psicólogo, pienso que es un buen empiece para este programa que empieza hoy. Y que yo la pregunta también que quería hacerle es que a qué edad a los chavales, aunque ha habido una media respuesta que depende de cómo sea el niño o la niña, se le puede dejar para que vea este programa y se pueda iniciar suavemente y tal como lo están llevando en el sexo, para que cuando sea mayor no haya estas respuestas que hemos recibido, ¿qué es eso? Que no me suena. Es una palabra fea. ¿A qué edad se puede ver este programa? O sea, Sí. Porque Bien. pienso, que este echar- programa puede ser bueno para la juventud, una media juventud, pero ¿desde qué edad? Una media juventud como la de usted y la mía. Ah, bueno, también. Bien, señora. Yo creo que, bien, no es que quiera echar pelotas fuera, pero realmente la ha contestado muy bien la doctora Ochoa. Va a depender un poco también de los padres y de lo que ellos consideren o de los educadores. Sin embargo, es evidente que hay edades en las que se comprenden ciertas cosas y otras edades no. Creo que la información sexual se debe dar según la edad que tiene cada niño, como usted ya ha apuntado. Ese programa, que es un programa fundamentalmente dirigido a adultos y a mentalidades adultas, quizá podrían verlo niños a partir de la adolescencia, pero dependerá del grado de madurez de estos chavales, etc. Yo creo que esta sería la respuesta adecuada. Muchas gracias. Sin embargo, insisto que depende de los padres, que conocen muy bien a sus hijos y de sus educadores. Gracias. A usted, señora. ¿Alguna otra pregunta más en el público? Doctor Farré, ¿qué tipo de personas acuden corrientemente a un sexólogo? A una consulta sexológica, en cuanto a varones, en cuanto a hombres, fundamentalmente las consultas, diríamos, de más peso son la impotencia, un 60% aproximadamente. En segundo lugar está la eyaculación precoz, que ocuparía un 16-20%. Y en tercer lugar, los trastornos del deseo. Y luego ya hay otras disfunciones menores. En cuanto a las mujeres, se invierte. En primer lugar están los trastornos del deseo, casi un 50%. Y en segundo lugar, los trastornos del orgasmo, la anorgasmia, un 20% aproximadamente. Y en tercer lugar, el dolor en el coito, que puede ser un 10% aproximadamente. Bien, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera hacernos alguna pregunta? Hola, buenas. Es para la doctora Arnedo. Yo quería saber aproximadamente cuál es la edad límite de una mujer para poderse quedar embarazada y tener un hijo normal. Se sabe que a partir de los 40 años hay más problemas tanto en el parto y en el embarazo para la mujer como anomalías genéticas para el bebé. Sobre todo la más conocida de estas alteraciones es el mongolismo, el síndrome de Down, que aumenta 10 veces, es decir, que
es de un 1 por 1000 antes y de un 1 por 100 a partir de los 40 años. De todas maneras, existen técnicas modernamente para descubrir si un niño es anormal en los primeros meses del embarazo, como la ecografía, la amniocentesis, la biopsia coriónica, una serie de técnicas. De todas maneras, yo creo que la naturaleza es un poco injusta y está un poco desfasada, porque yo creo que una mujer a los 40 años es una mujer joven para todo y en cambio quizá no es tan joven para tener hijos. Muchas gracias. A usted. De todas formas, antes de empezar este programa os comentaba que hemos hecho una encuesta para saber cuáles eran las cuestiones, las preguntas que se hacían los españoles sobre la sexualidad. Y curiosamente, una de las más frecuentes era ¿a qué edad se termina la vida sexual? Y para no ser solamente nosotros los que contestamos, pedimos a personas conocidas de todos ustedes que nos ayudaran. Y aquí lo tienen ustedes. Si tengo que atenerme a los estudios que están haciendo ahora y que están apareciendo, pues acaba muy tardíamente y deseo sexual e impulso sexual existe siempre, ¿no? Hay una frase de una obra de Shakespeare que reproduce Orson Welles en Falstaff, que es aquella que dice, en Campanadas a medianoche, ¿no? Que dice qué condición es la humana, que el deseo sobrevive a la potencia. Y yo espero que incluso que el deseo me sobreviva a la potencia. Se acaba de una manera y empieza de otra. O sea, se puede acabar el furor que tienes cuando eres joven, pero sin embargo entonces viene una sexualidad distinta. Cuando llevas muchos años casada, cuando ya tienes cierta edad, entonces la sexualidad es más bien, como te diré yo, como un sueño, como una ilusión, como algo que has realizado y que lo recuerdas con cariño, pero que no te inquieta ni te molesta, al contrario, te ayuda a vivir y te ayuda a recordar momentos muy felices. Es una pregunta muy difícil de contestar. Para ella habría varias respuestas. Desde luego es un mundo oscuro, por lo menos nebuloso. Solo el informe Kinsey aclaró algunas cosas. Se sabe cuándo acaba la vida administrativa y burocrática, a los 65, a los 70 años, que por cierto puede tener un cierto paralelismo con la duración de la vida sexual. Hay casos concretos. Víctor Hugo, por ejemplo, pasados los 80 años, se pavoneaba de estrenar sus actrices, las mismas actrices con las que estrenaba sus comedias, pero ese yo creo que es un caso excepcional. Evidentemente, hay una etapa de la vida en que se suben las escaleras de 3 en 3, después de 2 en 2, después de 1 en 1 y por último hay que tomar el ascensor. Yo creo que la vida sexual puede acabar a cierta edad. Pero es que no es todo el acto sexual, ni muchísimo menos. Yo pienso que en una pareja hay cosas mucho más enriquecedoras que el acto sexual. Está esa compañía, ese estar con ese ser que estás conviviendo durante tantos años, esa persona que está constipado y le llevas tu café con leche, cuando tú estás enferma viene y te toca la frente, y esas cosas, eso no acaba nunca, afortunadamente. Estas fueron algunas de las respuestas a la pregunta ¿a qué edad se acaba la vida sexual?, que mucha gente nos hizo cuando salimos a la calle a preguntar y encuestamos sobre cuáles eran los problemas o las cuestiones más comunes entre los españoles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y por habernos comentado cuál es vuestra opinión sobre un programa de información sexual. Muchas gracias, doctor Arnedo. Muchas gracias, doctor Farré. Gracias a ti y deseamos la mejor de las suertes a este programa, que se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo vamos a intentar. Todas las noches también estarán con nosotros personas que han sufrido una determinada experiencia sexual, a veces traumática, a veces complicada, a veces simplemente peculiar, pero que, aunque estén aquí con nosotros, no los vamos a ver porque vamos a respetar su anonimato. Solamente vamos a escuchar su voz. Y bueno, vamos a empezar con Ana. Ana es una mujer de 22 años, estudiante universitaria, hija de un abogado, que a la edad de 7 años fue objeto de abusos sexuales por parte de su padre. Buenas noches, Ana. Buenas noches, doctora. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de relaciones tenías con tu padre cuando eras pequeña? ¿Qué recuerdas de entonces y cuáles son tus relaciones ahora? Bueno, de pequeña la verdad es que no veía mucho a mi padre
porque mis padres pasaban bastantes temporadas separados, en las que ni siquiera él vivía en casa ni nos veíamos, ¿no? Pero bueno, las pocas veces que le veíamos, todo solía ser divertido porque nos sacaba de excursión o nos pasábamos el rato jugando, era el que jugaba con nosotras, vamos. Luego, a partir de este asunto, ¿no?, todo fue a peor porque todo eran discusiones, discutíamos sobre todo él y yo, ¿no? En realidad discutía con todo el mundo, pero conmigo era especialmente agresivo. Incluso a veces intentaba pegarme y menos mal que mi madre estaba en medio siempre, nunca nos dejaba sola con él. Y bueno, actualmente mis padres se han separado definitivamente y la verdad es que no sé nada de él. ¿Pero en qué consistieron esos abusos, Ana? Bueno, por ejemplo, puedo contarte la primera vez cuando yo tenía 7 años. Él entró en mi dormitorio, yo estaba durmiendo, ¿no?, y me despertó y se desnudó y me pidió que le tocase. Eso, pues eso, la primera vez. Luego, más adelante, recuerdo, teniendo 17 años, estaba yo también en mi cama, leyendo tranquilamente, entró en mi habitación, desnudo, se sentó en mi cama y empezó a tocarse, ¿no? No sé, es... ¿A ti este tipo de abusos tuvieron algún tipo de efecto físico, algún tipo de efecto psicológico? Bueno, yo recuerdo que a partir de ese momento, a los 7 años, pues en el colegio empezó a ir mal, empecé a suspender todo, tenían que, como nunca había pasado, ¿no?, tenían que estar detrás de mí para que estudiase, no obedecía a nadie en casa. Empecé a los 14 años, pues dejé de comer, ¿no? Tuve lo que luego me han dicho que es una anorexia. Y bueno, actualmente salí de aquello, de la anorexia, gracias a mi madre, que se ocupó de que tomase las medicinas que tenía que tomar y que me recuperase, y se ocupaba de el colegio, estaba allí constantemente, ¿no?, hablando con todo el mundo para solucionar eso. ¿Y qué le dirías, Ana, a niñas o a mujeres que en este momento te estén escuchando y que se encuentren en una situación parecida a la que tú viviste cuando tenías 7 años y más adelante? Yo les diría sobre todo que hablasen, si pueden, pues con un hermano mayor, si lo tienen, o con su madre, si pueden, o si no pueden, porque estos problemas, pues luego con la familia uno no se lleva muy bien, ¿no?, pues fuera de casa, con un profesor o un amigo en el colegio, o donde sea, ¿no?, o un profesional incluso, pero que lo hablen, porque lo peor que pude hacer es no hablarlo hasta que he tenido 20 años, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Estoy muy de acuerdo contigo que cuando una persona tiene un abuso sexual por parte de un adulto, lo primero que hay que hacer es no culpabilizarse, no angustiarse y sobre todo hablar con el familiar más cercano, hablar con un amigo, hablar con un profesor o, en último de los casos, el acercarse a un profesional de la salud que se puede, ahora en la mayor parte de las provincias y pueblos de España tenemos distritos, comunidades de barrio, centros de salud donde habrá gente que nos pueda echar una mano. De todas maneras, los abusos sexuales que van desde la violación hasta cualquier tipo de contacto improcedente, físico, no requerido por el niño, es mucho más común de lo que queremos admitir y de lo que sabemos. Vamos a comenzar, en primer lugar, con un estudio, uno de los estudios más rigurosos epidemiológicos que han sido potenciados por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos y donde observamos que los trastornos psicosexuales están en segundo lugar. Un 24% de la población parece haber sufrido permanentemente o ocasionalmente algún tipo de problema sexual, incluido también el abuso sexual, pero también otros muchos que los expertos englobamos dentro de trastornos psicosexuales y que también trataremos en este programa. De todas maneras, el abuso sexual, como decía antes, es mucho más común de lo que pensamos. Un 25% de la población ha sufrido o dice haber sufrido un abuso sexual, de los cuales
un tercio son hombres y 2 tercios son mujeres. Como verán, esto es realmente bastante sorprendente y lo que más les va a sorprender es cuando observen que la relación entre el agresor y la víctima, frente a lo que se cree, generalmente es una persona muy cercana. Un 46% de las veces es el padre, un 27% es un familiar próximo, un 9% es un pariente, un 8% un desconocido o un vecino, un 7% un amigo y un 3% un jefe o superior. También quisiera mostrarles los efectos físicos que estos abusos sexuales pueden tener en los niños y en las niñas que lo sufren. Los efectos físicos se reducen a alteraciones del sueño, insomnio o problemas de la conducta, como Ana nos decía, la anorexia, o problemas en la conducta alimentaria. Este tipo de problemas suelen desaparecer bastante rápidamente. Los que realmente son más persistentes en el tiempo son los efectos emocionales, que ocupan el centro de la consecuencia de este tipo de conductas, como son el miedo, la agresividad, las ideas de culpa, la culpabilidad, el recelo hacia el sexo, la depresión, cualquier tipo de síntoma depresivo, y el encontrarse un desastre, el tener una autoestima por los suelos, el considerarse nada. Por eso yo subrayaría de nuevo que cuando nos encontremos con una situación de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es hablar. Y en este caso, como hemos visto esta noche, el hablar a Ana ha sido uno de los factores que le han hecho salir adelante. Por eso, bueno, pues que las personas que nos escuchen tengan en cuenta este consejo. Bueno, pasemos a otro tema. ¿Se acuerdan ustedes de las personas que aparecían en la encuesta al principio del programa? Bueno, pues nos acribillaron a preguntas y les sugerimos que nos escribiesen a nuestro apartado que antes aparecía en sus pantallas. Y hemos recibido una carta y me parece que ya está ya en línea. ¿Me podrían pasar la llamada, por favor? Hola. Hola, buenas noches. Sí, doctora Ochoa, quisiera hacerle una pregunta. Buenas noches, dígame su nombre. Mi nombre es Laura. Laura, ¿de dónde es usted? De Madrid. De Madrid. Adelante, dígame. Bueno, pues la cosa es que vengo observando que desde hace algún tiempo mi marido tiene algunos problemillas conmigo. Y me he estado enterando pues de que hay pomadas o cremas, hierbas, yo qué sé, cosas de estas, pues que le hacen a uno sentirse muy bien, que le ponen a tono, que le alegran la vida. En fin, ¿qué le parece a usted todo esto? ¿Esto dónde lo ha leído? Pues en revistas. ¿Dónde lo ha visto? Sobre todo en revistas. En revistas lo ha visto. Bueno, yo le diría que hay muchísima leyenda en torno a las pomadas y algunos afrodisíacos que suponen que dan un vigor tremendo a la vida sexual masculina y a veces femenina. Pero le diré que la mayor parte de ellos no sirven para nada. Y que muchas veces van y producen un efecto mucho más que el deseado, como por ejemplo una erección dolorosa, permanente, una irritación de la vejiga y de la uretra, por ejemplo la cantárida o la famosa mosca española. O sea que yo le recomendaría a Laura, como decía Montaigne, que el mejor afrodisíaco es una buena compañía y un buen menú. Buenas noches, Laura. Muy bien, muchas gracias, doctora Ochoa. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, el tiempo se nos acaba, es una pena. Esperamos que el próximo lunes estén con nosotros. Yo creo que ha quedado claro que el sexo no tiene como únicos protagonistas los órganos genitales. También hay otras muchísimas cosas como son el tacto, como es el cariño, como es la ternura, como es la delicadeza, y eso también es sexo. La próxima semana estaremos con ustedes con un tema, el sexo en la tercera edad. Espero que estén con nosotros. Buenas noches.